para mí el estar con vosotros y el estar un rato también charlando sobre este tema, yo decía, bueno, aquí en la diócesis tenemos gente que sabe muchísimo, ¿no? Pero yo recuerdo, desde lo que os hablo, que yo, mi primera catequesis que di como catequista tenía 16 años. En la parroquia, pues de esto que estabas por ahí, de repente te dicen, tú eres catequista. Y entonces, os suena, ¿no? Bien, vale, estamos. Y entonces empecé con chavales de 8 años. Y a partir de ahí, pues yo creo que no he parado, de una forma u otra, ¿no? Con lo cual, claro, doy un repaso a toda esa historia, cómo he ido pasando también por etapas distintas, de catequesis de niños, catequesis de jóvenes, después en la parroquia, catequesis de adultos, después cómo hemos trabajado con los curas y con los catequistas. Y yo decía, caramba, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Cuando nos encontramos con la Evangelii Gaudium, me encontré con un texto que quizá puede nombre o alienta a una experiencia que teníamos desde hace tiempo. Es del número 27, que lo habéis leído 1000 veces. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas, digo todas, se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Ciertamente tenemos una experiencia, y lo decía también el Papa allá en el 2016, en una alocución a la Conferencia Episcopal Italiana. No vivimos en una época de cambio, sino que estamos y somos tan suertudos que vivimos en un cambio de época. Y ante eso vemos que todas las claves han sido removidas, que Dios ya no tiene un papel como tenía en otro tiempo y que efectivamente la privatización de la religión pues ha convertido que hay mucha gente que no sea atea, porque encontrar un ateo cuesta, pero encontramos a muchos peregrinos que van buscando en una parroquia, en otra parroquia, en una religión, en otra religión, gente que va buscando, peregrinos, pero quizás sin referencias. Pero este es nuestro tiempo, y este es el tiempo que nos ha tocado vivir, y es el mejor de los posibles, porque es el que Dios nos ha puesto, y es el tiempo a través del que Dios habla. Y al ser nuestro tiempo, recibimos un empujón enorme a través del Papa cuando nos dice que todo lo que habla el Papa, o desde que cogimos la Evangelii Gaudium, que es un poco el programa de su pontificado, él habla de enfocar más que acentuar cosas. No es que es un Papa que acentúe y ponga subrayados, no, nos pide que enfoquemos concretos, aspectos concretos. Y aquí nos coloca a todos en una perspectiva de salida. Y nos dice que si queremos cambiar la catequesis, que queremos meternos en nosotros mismos, la clave es la de salida. ¿Qué ejes podemos empezar a ver cuando hablamos de la iniciación cristiana? ¿Qué podemos beber desde la Evangelii Gaudium y desde todos estos planteamientos nuevos que nos llegan? Lo primero es partir por unas claves. No puedo hablar de la iniciación cristiana si no tenemos un mismo lenguaje. Y las primeras convicciones, hay más. Os digo las que me voy encontrando en los encuentros con vosotros, en la visita pastoral y en la historia que Dios me ha dado. La primera es que el interesado de que se haga iniciación cristiana es Dios. Él es el primero. Es que a veces se nos olvidan. Él quiere contar con la mediación de la Iglesia, pero Él es el único que puede hacer que cada persona renazca por el agua y el Espíritu. Él es el único. Y Dios es el principal interesado. Es el principio de la primacía de la gracia, que es el faro, ¿verdad?, que nos alumbra y que tantas veces lo hemos dicho. Claro, esto lo tenemos claro, pero la verdad es que cuando repasamos Evangelii Gaudium, cuando el Papa nos va dejando pistas,
de repente nos baja y nos dice, sí, pero Dios es el interesado, pero nos ha puesto en un lugar concreto, en una ciudad y en una cultura muy urbana, aunque se vive en pueblecitos, pero la cultura es muy urbana. Y nos deja una clave preciosa para acometer esta iniciación cristiana. ¿Cómo nos situamos en este nuevo tiempo? ¿Cómo nos situamos ante esta acción de Dios? Y dice que él está convencido de que Jesús vive entre los ciudadanos y que esta presencia no debe ser fabricada, sino descubierta y desvelada. Es una medida muy interesante. No consiste en llevar a Jesús, consiste en reconocer que Jesús siempre nos lleva a la delantera, que Dios está antes que nosotros, que no es un esfuerzo por decir, tengo que llevar a Dios. No, no, Jesús está antes que nosotros en la realidad. Y nuestro papel, ya por tanto, es reconocer que somos instrumentos de Dios, que Dios se fía de nosotros para que ayudemos a reconocerlo. Esa es la vocación del catequista. A mí me iluminó mucho hace 2 años, cuando estaba de vicario y lo repartimos mucho, la charla de Carvajal, que estuvo con nosotros, de Juan Carlos, hemos estado comiendo con él y le he escuchado ecos de aquella charla, volverla a recuperar porque merece la pena, ¿eh? Digo que en la diócesis tenemos gente muy buena y Juan Carlos. Y a este respecto le saqué yo unas notas que os paso ahora, porque es bueno que las escuchéis. Cuando decía en esta de que la iniciación cristiana es una acción de Dios. Dice, por tanto, no podemos servir a Dios sin Dios. ¿Cuál es el ateísmo eclesial? Nos decía, servir a Dios sin Dios. Pensar que nosotros podemos llevar la defensa de Dios, que nosotros podemos hacer que los demás se encuentren con Dios, que nosotros podemos provocarle la fe. En realidad es Dios quien lleva su propia defensa, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Es una clave fundamental para nosotros. Es un Dios vivo y está trabajando. Y también nos relaja un poco, ¿no? Bien, segunda clave. Segundo, es que, claro, Jesucristo está ahí, a veces lo presentamos con campañas publicitarias, pero se nos pide, nuestro mundo está pidiendo una cosa, y es la convicción profunda, no que va bien al niño, no que bueno, porque más vale que vaya a catequesis que no que esté por otros lados. No que bueno, pues como lo hace todo el mundo, la catequesis no es algo conveniente. La catequesis no es un barniz o porque ya le toca y qué va a pasar si no hace la primera comunión. Si no partimos de la convicción de que Jesucristo es la respuesta a lo que la gente busca y a la necesidad de todo ser humano, lo que estaremos dando es bisutería. Si no partimos de que es la experiencia de Jesucristo lo que da sentido a la vida. No es un contenido, no es una ideología, no es el vamos a acomodar el Evangelio a ver cómo. No, es que la sabiduría de Dios utiliza estos pobres medios que tenemos, pero es la sabiduría de Dios para que el hombre encuentre su sentido. Y para que los chavales o los mayores encuentren su sentido. Necesitan a Jesucristo. Y esto lo tenemos aquí dentro, ¿eh? La tercera convicción es que esto es una cuestión de conversión. No hay iniciación cristiana si no entramos en la experiencia de conversión. No me voy a entretener porque para eso don Carlos nos ha dicho y nos relata en la carta de este año el proceso de Bartimeo. Pero nos vamos al proceso de Bartimeo, al del joven rico, al de Zaqueo, al de las apariciones del resucitado. Todos los encuentros con Jesús, todos es un proceso interior y exterior. No solo un proceso entre Dios y yo, sino un proceso interior y interior de conversión personal y social. La conversión es necesaria. Si no la integramos en nuestro proceso, algo falla, Otra convicción, la centralidad del niño. Hablo del niño porque muchos de aquí sois catequistas de niños, pero también los que sois de jóvenes o los que sois de adultos. La centralidad de aquel que se inicia en la fe, de sus necesidades y sus búsquedas, no de las mías. El centro es Él. Si ponemos la fuerza en que entiendan, que comprendan, que entren en un sistema, si no entienden el contenido se van o se aburren, porque no entienden.
la pregunta es ¿dónde ponemos la fuerza? Me vuelvo a remitir a las palabras de Juan Carlos, que como os digo que a mí me dio mucha luz porque lo explica muy bien, pues os las paso. Nos explicó en esto de la centralidad y decía, no se trata de enseñar a Dios, sino ayudar a descubrir el paso de Dios por la vida del niño. Él, el pequeño, ya es lugar de Dios. De lo que se trata, por tanto, es no de enseñar, se trata de hacer descubrir, de que cada uno haga suyo lo que tiene y que lo viva. Claro, cuando en confirmación le decimos a los chavales que confirmen su fe, pues la confirman si la entienden. Cuando no la entienden, dicen, yo confirmo mi fe. ¿Y qué significa esto? Pues no lo sé. Primero, no confirma la fe, la confirmación es la Iglesia quien confirma, ¿no? Pero, claro, confirma la fe si entienden lo que le han explicado. Quizá tengamos que cambiar el paso y tenemos que llevar a que toquen la vivencia del Evangelio. Y ese es un potencial enorme que no podemos desperdiciar. Él tiene experiencia. Claro, bueno, estos son 4 bloques que yo os lanzo, pero cuando decimos, sí, pero los que estamos aquí ya lleváis años, ¿no? Algunos hay nuevos que veo, pero aquí hay algunos que sois curtidos catequistas y curtidas catequistas, ¿no? Y si hiciéramos ¿de cuánto llevas? ¡Puf! Bueno, aquí tenemos a la decana, pero en todo este proceso y con la que está cayendo, ¿qué límites podemos detectar? O apunto 5, a ver si os suenan. Seguro que vuestros grupos de catequesis luego podéis apuntar más. El primer límite es que parece que la catequesis es cosa de niños, y lo hemos estado comentando en la comida. El prototipo es la catequesis de niños. Y claro, cuando todo se centra en la catequesis del niño, el niño es el que lo centra, pero yo creo que cuando tenemos que ofrecer al niño hay que ofrecerle un paradigma y un itinerario adulto. Y a veces el valor del catecumenado en general se nos ha desplazado. El catecumenado de adultos, el modelo del catecumenado de adultos, ya aquel rica, ya se nos ha ido. Entonces así nos peleamos por cuántos años, cuántos niños y cuánto grupo. Porque ¿cuál es el modelo? No lo tenemos, lo vamos fabricando. Quizá necesitamos recuperar y reflexionar sobre el papel que tiene el catecumenado de adultos para renovar este momento misionero. Necesitamos tenerlo claro. Un segundo límite, esto ya es, apuntamos a primera comunión, ¿no? Y luego vamos por las parroquias y decimos, es que se van después de la primera comunión. Y yo les digo, ¿pero para qué les has apuntado? Para la primera comunión, ¿no? Tú no has dicho que la segunda. Claro, entonces dices, se van después de la primera comunión. Si es que es lo que le hemos dicho, les hemos apuntado a la primera comunión. A la segunda no, ¿eh? Claro, incluso si quitásemos los sacramentos y cuando se cambian los sacramentos, que aquí, pero aquí ¿cómo se hace? Primero en cuanto quitamos los sacramentos ya no sabemos qué hacer. Es más, cuando hablamos de las parroquias de dónde poner la confirmación, muchos dicen, vamos a ponerla pronto para que no se vayan así, porque sabemos que después de la confirmación se va todo el mundo. Vamos, eso me pasaba a mí, a vosotros no, pero a mí sí. Entonces, claro, a la catequesis le hemos dado un tono escolar que los chavales cuando se creen que lo han aprendido todo, pues se van, porque dicen, si después de la primera comunión que va a venir, la segunda, la tercera, ya repetir lo que he aprendido, pues ya me lo sé. Después, ¿qué me van a hacer? Lo mismo, enseñarme lo mismo, pues me voy. O si son un poquito más mayores, cuando ya salen del ambiente, ya han hecho la primera comunión y como ya tienen que dar un salto porque tienen que ir a un mundo que no saben dónde es, porque es poscomunión. Dios, ¿qué será? Bueno, también le damos nombres preciosos, los celtas, bueno, cada uno le da nombres muy divertidos, ¿no? Claro, el chaval dice, ¿y eso qué será? Pues, claro, pero ¿qué sucede? Que luego, cuando va a su ambiente, con allí sus 11, 12 años, que es donde está haciendo toda la construcción personal, pues claro, resulta que es que allí nadie le habla de Dios ni de la fe.
Y claro, dice, pues esto no valdrá para nada. Lo que estoy hablando aquí, ya me están enseñando cosas o estoy solo jugando, y dice, pues ¿para qué voy a perder el tiempo? Claro, no acaba de ver la estructura el chaval. Y claro, nos abandonan, porque les hemos apuntado a lo que les hemos apuntado. Tercer límite, pues el aislamiento que tiene a veces la catequesis, y eso lo padecemos. No es una crítica, yo creo que es un dolor, y como os digo, eso me pasaba a mí, no sé si a vosotros, pero no celebramos la primera comunión en la misa de 12 porque es que le molesta a la gente. Es que son muy largas las primeras comuniones. Qué rollo, ¿verdad? Y cuando los niños tienen que celebrar la reconciliación, oye, a las 5 de la tarde para que no le vea nadie, porque luego es la misa, y es que, claro, ¿cómo la comunidad va a enterarse que los niños están celebrando eso, verdad? Y es que tenemos que hacerlo los sábados, porque claro, mire usted, es que la gente si no, no me viene a misa. A mí me ha pasado, ¿eh? Ya está. En este aislamiento tenemos también el difícil encaje entre lo que es la oración, la misión, la Eucaristía, lo lúdico y el compromiso. Como que lo vamos poniendo por etapas. Primero la oración, pues solo oración. Después el contenido, después los juegos, en otra etapa los juegos. Después, ¿y cómo se encaja todo eso? Creo que nos cuesta, o así lo veo. Otra dificultad de aislamiento es que los catequistas no los conoce nadie. No sé si tenéis alguna vez, pero yo alguna vez veo que los catequistas, como dentro de la parroquia, tienen un cierto sentimiento de soledad, ¿no? No tengo catequistas, pero ¿quiénes son? ¡Hala! No lo sabía. No, la comunidad cristiana como que no se identifica mucho con los catequistas, tiene un grupito y ya está, ¿no? Y la comunidad cristiana en general a veces está un poco ausente. Ausente en la parroquia, pero también ausente en el colegio. En el colegio, cuando la iniciación cristiana, pues tampoco está presente la comunidad. Está presente el grupo y es el referente, ¿no? Pero que también pasa en la parroquia. Quiero decir que aquí estamos todos a veces muy equiparados, ¿no? Yo creo que tendremos que tomar conciencia, toda la comunidad, de qué está sucediendo, que no somos iniciadores juntos de la vida cristiana. No es un problema de los catequistas ni del cura, sino dónde está la comunidad. Y luego otra dificultad, estoy diciendo muchas, pero es la dificultad de interactuar con las familias. Eso no tengo que explicaros. A veces son procesos duros, es verdad que la familia, de esto podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Porque eso da para mucho. Hemos probado muchas cosas. Ponerlo obligatorio, claro, lo pones obligatorio, te vienen, pero para la primera comunión, porque si no, no hay vestido. Luego, otras veces se apuntan un poco tarde, ya se apuntan cuando los niños somos mayores. Y bueno, pues tienes el grupo, pero ya la iniciación cristiana de los chavales ya la hemos perdido, ¿verdad? O a veces es de carácter formal, yo voy porque, en fin, me lo exigen, ¿no? Pero no se implican. A veces tenemos dificultades en esto, y sin embargo la familia es fundamental. Y por fin, otra dificultad, no me atreví a ponérosla, pero yo os la pongo. Me encontré esta litografía, es el juicio de Salomón. Es la competitividad que a veces, yo la he vivido, vosotros no, pero es la competitividad, donde lo que importa es el número, no el niño. No, yo me voy a poner 2 años porque en el colegio al lado son 3. Si pongo en mi parroquia 2 años, me vienen más niños. Y claro, entonces el colegio de la parroquia al lado dice, pues yo también voy a poner 2 años, porque así, rebajando, me viene más gente. El niño, y tú preguntas, ¿pero habéis pensado en el niño que...? No, pero ya sí tengo más niños. ¿Y si dejamos de competir? Porque vengan a mi parroquia o a mi colegio y nos fijamos en los niños. Porque a ver si nos va a pasar lo que a este. ¿Quién cede para que diga que no me maten al niño? Que se inicie en la vida cristiana y que lo haga bien. El número es verdad que nos da miedo y estamos en un cambio difícil, porque a lo mejor tengo 4 y en la parroquia 3 y empezamos a ver quién baja más. No, pues yo voy a ponerlo los jueves porque así en esta parroquia no están y así me pueden venir más. Si es por facilitar, bien, pero discernamos y veamos, ¿no? El problema es, ¿introducimos en la fe o nos pegamos por los niños, ¿no? Claro,
¿A dónde vamos? ¿Es a un nuevo cambio? La conversión pastoral que nos dice el Papa nos llama a un nuevo cambio e invita primero a que pensemos de otra manera. Y eso es lo único que os voy a decir esta tarde. Estamos aquí lo más granado de los catequistas de Madrid. Sí, no, oye, estáis lo más granado. ¿No? Desde aquí, luego nos hacemos una foto y verás. Lo más granado. Tuvimos ¿os acordáis del PDE? Sí, bueno, pues en el PDE hay una cosa que decía toda la Iglesia, decía, necesitamos un cambio de mentalidad para descubrir la belleza del servicio evangelizador, no los años de catequesis, no descubrir cuántos años es para la primera comunión, sino descubrir la belleza del propio servicio evangelizador y de renovar en la fe las motivaciones del servicio del catequista. Es decir, lo que se nos pide es que siempre se ha hecho así, quizá lo dejemos un poco de lado, aunque nos sale, ¿verdad? Y que pongamos en valor la vocación. Si estáis aquí es porque Dios os ha puesto aquí. Cada uno con vuestras posibilidades y en vuestras comunidades con vuestras posibilidades. Y nos ha puesto en este tiempo con una capacidad, y es pasar de un proceso de socialización masiva donde todo el mundo pasaba por catequesis porque tocaba, a un proceso de conversión personal. Así de gordo. Y ya cierro con esto, con decirlo así. Porque el problema es cómo pasamos de eso que hemos recibido a algo que todavía no sabemos cómo es. Bueno, ahora nos darán pistas. Y nosotros somos los responsables, porque esto no va a venir, ni vamos a venir don Carlos, ni los vicarios, no, esto va a ser, lo hacemos nosotros. Porque Dios se ha fiado de nosotros para hacerlo. ¿Qué pistas os puedo dar? Seguro, os voy a contar un cuento y así descansamos. Venga, si lo habéis hecho, seguro. No voy a pedir que levantéis la mano, pero ¿conocéis el cuento de las águilas y los pollos? ¿No? ¡Ay, por Dios! Bueno, pues entonces os lo cuento y ya está. Dice, es que me recuerda mucho a la iniciación cristiana, pero dice que pues había una vez un granjero que iba caminando por el bosque y entonces encuentra un nido de águila y encuentra el águila muerta y ahí encuentra los huevos de águila. Entonces, ¿qué hizo? Pues el hombre, que era muy bueno, muy ecologista y tierno como él, coge todos los huevos del nido y se los lleva con los de las gallinas que él tenía, porque eran los que les podía cuidar. Y ahí van creciendo todos. Águilas, polluelos, todos crecen, pero claro, él les daba a comer lo que comían los pollos y ellos pues repetían el esquema de los pollos, que era pues la hora, se levantaban, bueno, pues ahí estaban todos y se llevaban muy bien, pero claro, se notaba que aquello no era lo mismo. Pero en ese momento llega un joven de estos de nuestras parroquias, majísimo y muy avispado, y entonces se da cuenta y le dice a dice, hombre, mira, tú tienes aquí cosas diversas. Dice, pero mira, yo no me da tiempo para más. Yo tengo que trabajar, tengo que ir a la parroquia, tengo que abrir, tengo que ir a la reunión de catequistas, al encuentro de catequistas. Yo no puedo para más. Yo tengo que, pues yo les doy de comer, les doy y ya está, y que crezcan, ¿no? Y dice, ¿me dejas hacer una prueba? Dice, bueno, a ver si me vas a quitar alguno. Dice, no, déjame con uno, déjame hacer una prueba. Y es enseñarle a ser águila. Y este joven cogió suavemente en brazos aquella águila, la llevó un poquito alto y le dijo, tú perteneces al cielo, no a la tierra. Vuela. El águila lo miró, diciendo, saltó y se fue con las gallinas a escarbar en la tierra, ¿no? Pero el joven no perdió la esperanza. Se iba cada día, cogía a la misma y le repetía, tú perteneces al cielo, no a la tierra. Un día, el aguilucho miró fijamente al joven y se impresionó de la mirada del joven. Vio que le miraba de forma muy especial. Y entonces el aguilucho miró el pequeño alto donde estaba. El joven le puso así, extendió las alas y salió volando.
las águilas que estaban abajo vieron aquel aguilucho e inmediatamente reconocieron quién eran. Eran águilas y no eran gallinas. Para reconocer el momento en el que estamos, quizá necesitamos un poco la actitud de este joven, aunque reconocemos que la actitud del granjero era buena, porque no podía más. Pero nosotros somos ese joven. Primera pista para coger a cada uno y decirle vuela, pues reconocer que estamos en una situación nueva. Creerlo de verdad, estamos en una situación nueva. Y eso hay que decirlo continuamente, hay que repensar. No hay soluciones, ni aunque nos den los materiales. Siempre decimos, ¿que nos den materiales? No. Hay que repensar cómo somos catequistas en esta época nueva. Y aquí no hay jubilaciones, ¿eh? Ahí lo tenéis. Van a decir, no, a mí me pilla mayor. Luego que hablen contigo, ¿vale? Segundo, el reconocer esta nueva realidad nos lleva a otra pista. Y es que tendremos que cambiar de lo que hemos heredado, de una catequesis de la herencia. A mí, mis abuelos recibieron casi la misma catequesis que mis bisabuelos. Y mis padres igual. Y yo casi. Pero ahora la herencia no es un eje fundamental de la catequesis, es un factor de fondo. Pero ahora se recibe en clave de propuesta. Tendremos que pensar qué tiene que pasar por dentro de una persona para que llegue a profesar el credo. No que profese el credo, que todo lo podemos llevar en el teléfono móvil, sino qué tiene que pasar por dentro para que el credo se viva. No podemos fotocopiar el pasado, sino quizá tendremos que hacer como ese proyector, proyectar toda la historia que llevamos, toda la vida de fe, pero proyectarla a la pantalla del nuevo tiempo, que eso saca colores nuevos. La propuesta, el proponer es fundamental en este momento. Otro es el entrar en la dinámica y en la lógica misionera. No hace falta que os cuente que la Evangelii Gaudium nos ha colocado preciosamente en la reforma del anuncio mismo del Evangelio. Es a lo que nos llama. La Evangelii Gaudium y habla sobre el anuncio del Evangelio, ¿eh? Ese es el subtítulo que tiene. Y lo que se lanza es a pensar y a repensar cómo anunciar el Evangelio, pero sabiendo y pensando no en qué tenemos que guardar nosotros o qué materiales vamos a usar, sino pensando en la misión, que es donde Dios nos llama, y poner todo lo que haga falta, porque esa es la vocación de Dios, por eso nos ha puesto Dios aquí. Todo lo que haga falta para responder a la misión que Dios nos llama. Esa es la lógica misionera. La misión ad gentes que hemos conocido y que este mes vamos conociendo y vamos ahondando, quizá sea el referente, pensar en los primeros momentos de la misión. Porque lo que allí se movía es lo que se tiene que mover ahora. El testimonio de vida, el interpelar, el suscitar anuncio, en crear desde ahí pequeñas comunidades y desde ahí lanzarnos. Esa es la lógica misionera, con una convicción que cuando nos ponemos en plan misionero decimos, uy, ahora otra tarea más. Cuidado, la misión nunca desgasta. La misión es la que crea la comunidad. La fe que nos entrega, y eso lo sabéis vosotros, y tendréis que repetirlo a vuestras comunidades, la fe que nos entrega no crea comunidad. La comunidad se crea y se enriquece cuando se entrega la fe. Pasar entonces de este tipo de fe sugiere el ir a una idea también distinta, una catequesis de camino. No es una catequesis de curso. Claro, es que se termina el curso, pues ya no hay misa. A mí me pasaba, a vosotros no. Pero se termina el curso, los niños no van a misa, porque han asimilado misa a curso. Cuando es que hoy no hay colegio, hay puente, pues el niño no viene a misa. Los que vienen, ¿eh? Es que
¿Hay vacaciones escolares? Se acabó la misa. No, hemos quitado la misa de familias porque hoy hay puente y ya no vienen. Hay vacaciones. Quizá la idea de curso todavía la tenemos muy dentro en nuestros dobles lenguajes. La palabra itinerario quizá es la palabra que ahora podemos trabajar y es en la que os pido y yo os pediría que nos esmeráramos. El itinerario es el que se pone en marcha con otra persona que inicia y acompaña y que los dos cambiamos. El catequista en un itinerario cambia continuamente y es lo que habéis visto vosotros. Y vosotros habéis cambiado, si yo he cambiado. Yo el ser catequista me ha ayudado a descubrir mi vocación de cura. Porque un día me dijo un cura, oye, métete con estos chavales y desde ahí empezó una historia. Pero yo creo que la vuestra es igual. El itinerario CEC no solo el que acompaña, sino el que es acompañado, ¿no? Porque todos avanzan al mismo paso. El camino supone entrar en una espiritualidad de historia de la salvación, porque lo que cuenta es cómo leer mi historia. No me cuentes otra cosa. Cuéntame lo que te ha pasado a ti. No me cuentes un vídeo, cuéntame lo que te ha pasado a ti. Lo importante no van a ser ni los vídeos ni las fichas. Lo importante va a ser la historia y aprender a leer tu historia y la historia del chaval. Es lo que dijo Jesús cuando íbamos después. Venid y lo veréis. Ahí es donde nos vamos a jugar la catequesis. Leeros la Christus Vivit, que es la exhortación apostólica posinodal del Papa, cuando habla de la catequesis de los jóvenes, porque habla de toda la aventura de la luz, ¿verdad? Y cómo explorar, habla, caminos con ellos. Explorar caminos. La idea del camino se nos tiene que colar en la catequesis y tendremos que cambiar el lenguaje, lo entiendo. No podemos apuntar a primera comunión, sino tenemos que explicarles cómo hacer un camino. En definitiva, se trata de ir al corazón del misterio de la fe. En esto no me entretengo porque sois expertos. El problema es suscitar las preguntas adecuadas. No es ¿cuántos niños tengo que tener? Ni qué materiales voy a utilizar. La pregunta es ¿por qué es bueno ser cristiano en este mundo que vivimos? ¿Qué aporta a mi vida y a mi muerte la salvación de Jesús? Esa es la pregunta. Y con esa pregunta es con la que tenemos que hacer que cada chaval y cada adulto y cada joven se encuentre. Esa es. Claro, para acoger este nuevo paradigma tenemos que empezar a mirar para adentro y para afuera. Lanzarnos como aquel joven que pone al águila y dice, vuela, y siempre da un poquito de cosa, ¿no? Pues se trata de ponernos hacia adelante. Decía Ratzinger, justo cuando terminaba el sínodo, el concilio, que lo contrario a ser conservador en la Iglesia no es ser progresista, lo contrario a ser conservador es ser misionero. Y lo apuntaba ya el concilio, porque la misión es la que nos hace siempre mirar hacia adelante. Esto es nuestra tarea. Decía don Carlos antes, la Iglesia tiene que aprender a seguir siendo madre. Bueno, pues este nuevo paradigma, y rápidamente, ¿qué tenemos que tener? Primero, tendremos que tener claro que urge un primer anuncio. Primer anuncio. En la catequesis viene uno que se sabe todo, desde el Padre Nuestro hasta responder hasta los colores de la liturgia. Es alucinante. Llega otro que en su vida pisa una iglesia. Llega el otro que viene un padre de una forma y otra madre de otra. Llega otro que está sin bautizar. Llega otro que se bautizó, y llega otro por obligación. Tenemos tal panorama. ¿Qué hacemos? A todos los metemos en el grupo y les decimos, pa'lante. Claro, os volvéis locos, ¿no? Bien. La pregunta es, ¿cuándo vamos a pensar que es necesario preparar para la escucha? A cada uno según su situación. ¿Que esto nos lía mucho? Sí, es verdad. Pero tendremos que dedicar un tiempo y un momento en cada proceso para suscitar las preguntas y definir un momento previo.
Si es en el proceso natural, un despertar religioso, pero si es en el niño que viene, como me pasó a mí, que salió corriendo, una niña con 5 años que fue a la parroquia y salió corriendo de esto que le lleva la abuela en estos momentos que aprovecha que los padres están trabajando y la abuela dice, este niño lo lleva. Claro, la niña entró en la iglesia, sale corriendo y la abuela, que no podía correr, salí yo a coger a la niña. ¿Y cuál pasa? Pues una niña de 5 años que decía que teníamos ahí un señor muerto. En su vida había entrado a una iglesia. O el primer día que entraban a la parroquia decían, uy, qué bonito, este salón de actos de la parroquia. Bueno, hace falta un previo. Y no podemos empezar, Dios es Padre, primer año. ¿Cómo? Bien, el primer anuncio dentro de la gramática de la fe es necesario descubrirlo y practicarlo. Otro, iniciación. Esto es un camino y es iniciación, pero a todo. A la vida, a la palabra de Dios, a la liturgia, a la caridad y al servicio, a la misión. No se nos olvide que todo va. Y que esto, la verdad es que en el itinerario de iniciación no se hace ni con aperitivos, pildoritas, ni tampoco con doctorados. A veces tenemos a los chavales años y años y años y años. Decimos, no, todavía no se ha iniciado la fe. Hombre, hablamos de iniciación. Iniciación, quedaros con la palabra. Iniciación. Luego, vida cristiana, iniciación. Pero no hagamos el doctorado de iniciación y decir, es que no está iniciado hasta los 26 años. Bueno, hagamos otra cosa, pero hablemos de iniciación, ¿de acuerdo? ¿A qué nos lleva? A itinerarios diferenciados. Hasta ahora tenemos un solo sombrero para muchas cabezas. Y tendremos que ir poniendo un sombrero para cada cabeza. Esto es terrible para nosotros, porque nos cambia mucho. Pero, ¿quién pesa más, nosotros o los que llegan? Si somos misioneros, lo que nos exige es ofrecer procesos no solo a cada edad, sino a cada chaval. En mi pueblo se siembra y se riega. Cuando está sembrado hay que regar, pero si no ha sembrado, pues está regando, que ahí no sale nada. Cada chaval, cada adulto, o se siembra o se riega, pero las dos cosas en el mismo grupo no, a veces, ¿no? Y el grupo a veces no puede resolver todo. Por fin, la apropiación personal, el personalizar la fe. Hablaba Juan de Dios Martín Velasco, siempre hablaba una palabra que a mí siempre que me impactaba mucho, que era la reapropiación de la fe. No repetir lo que me han dicho, sino reapropiarme de la fe. No reproducir la fe de los padres, sino reapropiar, personalizar. Y esto o se hace con acompañamiento personal o no se hace. Y ese es el último elemento que os paso. El acompañamiento lo hace la comunidad, no simplemente meteoritos, sino el acompañamiento que tiene ese don y esa calidez del contacto humano, que es el que enciende la fe. Y a eso estamos. Quizá es una época donde no somos catequistas de grupos, donde no va a ser, es necesario, pero no puede ser la fuerza. La fuerza está en el encender uno a uno la fe. Y termino con dos lugares de la catequesis. ¿Cómo no? La comunidad cristiana. Si la comunidad cristiana no está en la catequesis, eso hay que mirárselo. Eso hay que mirárselo, porque ahora no funciona. Os lo decimos ya, y lo dice la Iglesia. Si la comunidad cristiana no está en el proceso catequético, esto no funciona, porque la que gesta, la madre, es la Iglesia. Y porque lo que hacemos es introducir en una experiencia que es más grande de lo pequeñito. Es verdad que nuestras iglesias y nuestras comunidades están educadas más en recibir que en dar. La gente viene a mi misa.
Pero bueno, ahí tenemos que hacer, y para eso soy los catequistas también, unos profetas en este momento, para decir es aquello de que la misión no desgasta, y aunque seamos pocos, que ese no es un problema, aunque seamos pocos, lo que hacemos es gestar y dar vida. Y otro lugar privilegiado es la familia. No digo que hay niños que vienen, hablando de la catequesis de infancia, que no tienen esta realidad. Pero ¿y los que lo tienen? A los que no tienen habrá que ofrecerles pues lo que no tienen. Pero a los que tienen debemos empezar a ver que la catequesis, que la familia es la iglesia doméstica. Y si eso lo afirmamos, eso quiere decir que tendremos que lanzarnos a dar y a entender la catequesis desde el núcleo familiar, desde toda la familia. Y los que no puede participar la familia es un itinerario también distinto. Pero donde se pueda, no podemos saltarnos esto, porque los padres son los primeros que entienden cómo transmitir la fe, allí donde se pueda. Y otro lugar, pues este se me ha ocurrido porque es que hay nuevos lugares. Es que ahora mismo surgen nuevos lugares. Fijaos, nos encontramos con una parroquia que tiene un montón de niños, pero no tiene catequistas. Pero la parroquia al lado tiene un montón de catequistas, pero no tiene niños. ¿No habrá que pensar en un nuevo lugar? Nos encontramos con colegios que tienen muchísimos niños, pero no encuentran catequistas. Y la parroquia al lado está peleándose porque no se lleven los niños del colegio. ¿En quién tenemos que pensar? Quizá tendremos que pensar que no todos podemos hacerlo todo y que tenemos que generar nuevos lugares de iniciación cristiana, donde lo importante sea que los niños o los adultos se inicien en la fe. Yo lo lanzo, yo sé que esto es muy complicado, pero esto os lo lanzo, ¿no? Y termino con esta foto, que es de Rembrandt, que es la de los discípulos de Emaús, porque me parece que es la figura de los catequistas. Jesucristo como luz, los discípulos, y detrás alguien que enciende la luz del hogar y que provoca que los discípulos estén ahí, que provoca el encuentro. Los discípulos ya lo saben todo, pero les falta la experiencia de esa luz. Y quien ha encendido aquella luz es aquella mujer o aquella figura del fondo, que es quizá aquel catequista o aquella catequista que se hace pues el que posibilita el hogar y que posibilita que los discípulos reconozcan al resucitado. Y con esta figura, ante la iniciación cristiana, ¿sabéis cuál es el relato? Cuando Abraham acoge una nueva noticia y le dice: vas a ser padre, vais a gestar nuevos hijos, la Iglesia va a gestar nuevos hijos, porque Dios quiere. Dice que Sara estaba atrás y empezó a reírse. Dice: yo ya, con la edad que tengo, si esto que lo hagan los jóvenes. Abraham creyó. Y Abraham creyó que esto de tener un hijo era de Dios. Y él lo que hizo fue acoger la risa de Sara, pero acogerla de otra manera, levantarse, recoger sus cosas y salir. Bienaventurados los que sois capaces de ser misioneros, de creer que lo que ha dicho Dios se cumplirá, y los que ponéis ahí vuestra vocación, porque no estaréis en la risa de Sara, aunque a veces no sale, sino estaremos en la semblanza de Abraham, que es la que gesta nuevos hijos para su Iglesia. Muchas gracias.